papá, pero yo pues que invocar ese ocape, cocinarme. A mamá me que tomingue y que cotuibe. A mamá hoy coja por y cuera y sube a Nina se cae, vemos a mi pala se salai. Hey, sube a mamá. A papá un buen botijo y mamá me llevaipi. Ha, y sube aquí en el mismo escenario, yucata y naco ape y sube. Lleve el 5 de abril de madrugada a 1976 pese a asaltar a Cuecheroga. Y yucaco se mena y cocuepe. Y derecho mío defenderse. Oye, yucaco es copeta. Estos son algunos de los más de 2000 testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley de la Nación Paraguaya para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner y parte de la transición. Esta comisión fue creada para investigar todos los atropellos a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura desde 1954 hasta 1989 e incluso en la transición hasta 2003. El informe final presentado por la Comisión de Verdad y Justicia bajo el título Anibejawa Oiko es la historia oficial de los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura estronista, como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, torturas, exilio, practicados contra hombres y mujeres y los atentados contra sectores más vulnerables como la niñez y los pueblos indígenas. Cuando me agarraron en la tercera y me garrotearon, estaba esposado con unos grilletes así en el medio del patio. Bajo el lema "Quien olvida, repite", la comisión organizó 8 audiencias públicas, nacionales e internacionales, para sensibilizar, informar a la sociedad paraguaya y recuperar la memoria colectiva sobre un pasado que todavía duele. Asunción, Misiones, Caaguazú, Buenos Aires y Posadas en la Argentina escucharon el testimonio de miles de paraguayos y paraguayas cuyas historias hasta entonces fueron ignoradas por el Estado paraguayo. A la toma de testimonios, pública y privada, que hizo la comisión, se sumó el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura de Stroessner. Se realizaron varias excavaciones, como las del cementerio de Paso Yobay, en el departamento del Guairá, donde se buscaron los restos de Eligio Servín, miembro del movimiento 14 de Mayo y desaparecido. Nosotros llegamos a documentar 425 casos, de los cuales 337 corresponden a personas que están desaparecidas hasta hoy. 59 a personas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial. El objetivo de la búsqueda de los desaparecidos es el objetivo de llegar a una verdad científica, a una verdad jurídica, a una verdad histórica y en algún momento lograr ubicar el paradero de los restos de estas personas para poder permitir por lo menos una vía de reparación a este tipo de violaciones a los derechos humanos. Las excavaciones y los hallazgos realizados, sumados a los testimonios recogidos, confirman que las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueron medidas sistemáticas para eliminar a todos aquellos que se oponían al régimen de Stroessner. 4 de abril de 1976, un día domingo, a las 4 de la tarde
policía rodeada de la hoguera. Se chocó, la invoca y pobre hoy, se cuadra de la inversión, pues mira, es una cuay, hoy mi hermano, voy con mi hermana, yo soy la cuay. Había sido el 4 a las 3 de la madrugada o asaltar aquí en la Martín Hoga. La policía, más de 50 policías. Yo ponía a Tela y me fuimos a Pires a hacer la inversión en 15 a 16 años. Después me da tu el año entregada para la inversión y para la de la pecueria que la ametralladora o ametrallar que hay cierto de Yapiri o cañizo que era. Pega tu y la comisario bueno pues ya con la hospital Martínez fue El general Alfredo Stroessner asumió como presidente de la República el 15 de agosto de 1954 y se mantuvo en el poder hasta 1989 con el apoyo del Partido Colorado y su estratégica afiliación obligatoria. El sistema totalitario stronista persiguió y eliminó físicamente a todos los paraguayos y paraguayas que discreparan con el sistema o que intentaran cambiar el sistema a través de la violación sistemática de todos los derechos humanos consagrados por la Declaración Universal de 1948. El régimen stronista se mantuvo tanto tiempo no solo gracias al Partido Colorado, sino también a la preponderancia militar que fue uno de los brazos ejecutores del terrorismo de Estado. Hay gente que viene a ultimar, es decir, por ejemplo, darle una patada o un sopapo en lugares del más delicado del cuerpo, porque tú no te puedes defender, tú estás engrillado, quieres tener la prueba, aquí está el recuerdo de los grillos. Aquí está, grillo, aquí ahí en el mismo lugar debe estar el otro. Con el tiempo se va desapareciendo. Durante el estronismo rigieron sucesivamente las constituciones de 1940 y de 1967, que reconocían los derechos y garantías políticas y ciudadanas, pero la dictadura estronista los ignoró. En los casi 35 años que duró el gobierno de Alfredo Stroessner, no existió las libertades públicas ni el Estado de Derecho. Sin embargo, apeló al estado de excepción, a las detenciones de presos políticos por tiempo indefinido y donde el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban totalmente subordinados a la voluntad del dictador Alfredo Stroessner. Al estado de sitio permanente, a la supresión de las garantías para los detenidos como el habeas corpus, se sumó la aplicación de leyes liberticidas que consagraban el delito ideológico. En el Paraguay, el ser comunista era considerado un delito por la dictadura, por el hecho de que nuestro partido planteaba abiertamente la necesidad de luchar por el derrocamiento de la dictadura desde el mismo momento de su instauración. Entonces nosotros comunistas fuimos perseguidos salvajemente, fuimos apresados, torturados, asesinados. El régimen estronista ejerció su dominio sobre la sociedad paraguaya e implantó el terrorismo de Estado en forma sistemática, con acciones represivas
que obedecían a una cadena de mando centralizada, vertical, obediente e institucional, desde el presidente Stroessner, pasando por sus ministros, comandantes militares y policías, hasta la base de la pirámide represiva, el agente policial, el soldado, el miliciano y el informante encubierto o piragüe. Porque acá se llenó de soplones el país. No existieron centros de detención y tortura clandestina. Se usaron públicamente las dependencias gubernamentales, policiales, militares y civiles conocidas para las torturas o violaciones de derechos de toda naturaleza. La represión no tuvo límites ni parámetros. Hay casos paradigmáticos en la persecución a los opositores al régimen, como la purga en la Asociación Nacional Republicana ANR y en el Ejército. Debían alinearse. Yo permanecí 18 años en la Policía de la Capital, en el Departamento Central, en una celdita de 1 metro por 2, esposado y engrillado en los primeros tiempos, con esposa en las muñecas y grillo en los pies. Y luego los últimos 7 años, de los 18 más 7, 25 años, en la Guardia de Seguridad. 21 años de sufrimiento, calabozo, tortura. Mi familia, mi señora esposa, sufrió detrás de mí los 21 años. ¿Cómo yo puedo olvidar esa cosa? Jugar carrera con grillo, torturándonos. La represión golpeó duro al Frente Unido de Liberación Nacional, FULNA, el Movimiento 14 de Mayo y la Organización Político-Militar OPM. Se acrecentaban también las situaciones contra los derechos humanos, la dignidad del hombre, y entonces también, naturalmente, la tensión entre Iglesia y Estado era más violenta, y hemos recurrido a varias expresiones públicas de nuestra protesta pacífica contra el régimen. La persecución a los médicos del Hospital de Clínicas y la huelga de estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción marcaron un hito en la lucha antiestronista. Durante la década de los 70, las comunidades campesinas y especialmente las ligas agrarias, organización campesina que estimulaba el trabajo cooperativo y la solidaridad, fueron duramente reprimidas y otras arrasadas, como la de San Isidro del Jejuí, en febrero de 1975. Allanaron casa, violentaron a chicas, mujeres, llorando, y yo recorriendo casa por casa. Cuando salí de allí, dejaron a los sacerdotes fuera, me acorralaron a mí, y ahí vino un soldadito a recargar su fusil y así, y 2 tiroteos. Yo le di un codazo y le dije, ya ven, monseñor, lo que está pasando. Y ahí el comisario me tira 2 tiros. Se hermana fuera o ya opa. Jaco se me mura ese peso de achu. Ha se pico petenye tatua ta hata pico agua na peseroga. Ha oída boca puesta las 4 de la madrugada. O ya opa se hermana fuera. Ha fuera jala se me mbu. Do weru ve ojo un potía y 3 meses y se me ve 16 años. Otras comunidades como Jejuí, que fueron perseguidas porque sus miembros eran parte de las ligas agrarias, han sido Costa Rosado en Caaguazú, Acaraú, Alto Paraná, Cimbrón en Paraguarí y Misiones.
También hubo ataques a líderes y miembros del movimiento campesino, como el caso conocido de la Pascua Dolorosa. Ahora perseguí. Ahora vengo. Ahora ya puedo fijar escuela reunión. Ahora como un fijaré un ñanandire, otro lugar, pero pesaron y reuní. Ñemijane. A ande roye pilla el mismo de pariente. Oye, ahora upengo ahora en Bojasa. Investigación. Otro con una jatire. Ahora en mi plata mi pedo piso mi hijo nada La represión, la tortura y otras violaciones de derechos humanos durante la dictadura no fue propiedad privada del régimen estronista. Tuvo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos con la ejecución de la doctrina de seguridad nacional. El aparato represivo recibió asesoramiento norteamericano con la creación de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos y el acceso de militares paraguayos a la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá. Y esa es la grave crítica que yo tengo a Estados Unidos, porque la dictadura de Stroessner es el fruto de la mala comprensión, de la errónea comprensión de los norteamericanos del problema paraguayo. Ellos creían que el Paraguay era un país que necesitaba un dictador fuerte, violento para mantenerlo en orden. Y ahí tiene el resultado de lo que pasó. Ellos son los padres de Stroessner. A esto se sumó la Operación Cóndor, una alianza de los gobiernos dictatoriales de Argentina, Chile y Brasil, que tuvo como principal función el seguimiento y delación de los ciudadanos en el exterior, constituyéndose en un brazo especializado del aparato represivo durante todo el periodo dictatorial. Un número importante de paraguayos fue desaparecido en el exterior y algunos extranjeros fueron desaparecidos en el Paraguay en acciones conjuntas de intercambios de prisioneros. Es un pacto multinacional porque intervinieron varios países, militar porque los militares dirigían, policial también porque dirigían los policías, pero siempre los militares le usaron a los policías acá en nuestro país. Y por ese convenio que era tan secreto, cualquier ciudadano extranjero o exiliado podía ser apresado, torturado, secuestrado, asesinado, controlado el teléfono, controlaban el teléfono, las visitas, los pacientes, si eran abogados, los clientes también, es decir, las cartas, las correspondencias, todo era controlado. Y bueno, entonces mi nombre es Otero Blanco Rivera. Entonces la tarde del 18 de enero del año 77 fuimos secuestrados de nuestra casa en una operación conjunta de la policía paraguaya y la Gendarmería Argentina. Y estuvimos detenidos ahí en el territorio argentino durante 4 días y medio entre los interrogatorios y amenazas de fusilamiento, incluso simulacros de fusilamiento. Creo que no los simulacros, sino que iban a fusilar a los pasados. Y nos salvamos. Y después de los 4 días y medio que nos estuvieron en territorio argentino, o sea, de Puerto Iguazú a El Dorado, del Dorado a Posada. Así nos venían transportando hasta que nos pasó mediodía, vendado, amordazado y maniatado con una furgoneta cerrada totalmente, ya con policía paraguayo adentro. Que hablaba de guaraní, nos amenazaba que si hacíamos ruido nos tiraban al río. Y después nos hicieron pasar a Encarnación. Y de Encarnación, ahí nos revivieron y ya estaban, eran más o menos 2 horas en total encerrados con un calor de menos 50 grados, que era enero. Y estábamos ya prácticamente asfixiados cuando nos sacaron, nos revivieron
Y ahí nos avisaron de que nos pasaban las investigaciones que había pedido nosotros. Se estima en 20.000 paraguayos y paraguayas las víctimas directas de violaciones de derechos humanos, como las detenciones en forma arbitraria o ilegal. Casi todas recibieron torturas. 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, 336 personas desaparecidas y más de 3.000 exiliadas. Una persona pudo haber sufrido más de una violación. Existe un enorme subregistro de exilio, por ejemplo, o otras formas de violaciones, como violaciones a niñas indígenas. La Comisión Verdad y Justicia estima que las víctimas indirectas suman más de 100.000 personas. Los sectores más golpeados han sido las ligas agrarias y el movimiento campesino. Cheve, el 5 de abril de madrugada a 1976 se asaltaba con el Cherogada. Se familia cuera genehela se cotipe, ha upepe, oitua con el Cheroque, valape, oitipala oga valape, ha upepe, más de 100 hombres con metralletas y otras armas potentes, PTI te cobere cabo. Se yapi hikwai, o yapi sera upe, o yapi sera yupe, sera yupe cooperó 11 años en la olla yapi acue, inocente, totalmente. Sera en mirecope o ya agarras hikwai, o ñaputi, como si fuera un animal. Según los testimonios, las privaciones ilegales de libertad eran el pan nuestro de cada día para aquellos que pensaban diferente al régimen de Stroessner. Más del 10% de los detenidos estuvieron varias veces en las mazmorras de Stroessner y la edad de la mayoría fue entre 12 y 17 años. José Rotela lo era nuestro jefe. Después un Vera, no me acuerdo el apellido, a otro que lo mataron, ¿sabe cómo? Le cortaban acá, le ponían sal, le hacían cavar su fosa y después lo degollaban y lo tiraban en su propia fosa. La tortura fue una práctica sistemática que seguía las detenciones arbitrarias como método para obtener información. Tuve 13 años en la prisión. Mi padre y mi hermano, ambos desaparecieron. Me llevaron hacia Itá Enramada y me obligaron a cavar mi propia tumba. Me dijeron que yo contara bien en nombre de Ponana Barreto. Le dice Yayucana, me tiran, caigo de rodillas, me piden para que rece. Pensé que me iban a matar. La tortura de niños y niñas fue denunciada en los casos de sitio a comunidades rurales y de explotación económica y sexual de los mismos en destacamentos militares u hogares. Aquí en Sajonia, no lejos de aquí, un coronel Perrier, Pololo Perrier, tenía un semillero. Traían chiquilinas, pobres campesinas de 10, 12 años, daban de comer y vestir bien. Y cuando cumplía 15 años le ofrecían a Stroessner como regalo de cumpleaños. Ese era el papel de los militares, ofrecer a Stroessner. Los torturados han señalado los nombres de 690 victimarios que directa o indirectamente participaban en esas violaciones. Los mismos eran conocidos o fueron identificados por las víctimas en muchas ocasiones, como Pastor Coronel Camilo Almada Morel, Juan Martínez Cururupiré, Alberto Cantero. Si la detención y la tortura no eran consideradas medidas suficientes por la dictadura, comenzaban las desapariciones. La comisión logró identificar a 336 personas desaparecidas,
1976 fue el año de mayor cantidad de casos de ejecuciones extrajudiciales que registró la Comisión de Verdad y Justicia. Agustín fue detenido el 9 de febrero, el segundo secuestro, el 9 de febrero de 1977 a las 11:30 de la mañana en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Stroessner pide la cabeza de Goiburu. Yo supe de que él fue brutalmente torturado y que cumplieron con el pedido de Stroessner de llevarle en bandeja su cabeza. El exilio de paraguayos y paraguayas fue parte de la política de Estado para la reducción y eliminación del adversario político. La persecución fue explícita por razones político-partidarias, con preeminencia de la acusación de comunista o contrera. La política de Estado que fue el exilio. El exilio a los enemigos políticos o a quienes se oponían al sistema de gobierno de ese entonces era practicado contra ellos con una fuerza inusitada y de manera explícita. O sea, no era ocultado. El exilio para los enemigos del régimen fue una medida que vació de contenido valorativo a la política paraguaya. El exilio fueron personalidades de primer nivel y de primer orden de la política y de la cultura paraguaya. La Comisión de Verdad y Justicia estima que el régimen estronista produjo como mínimo cerca de 3.500 exiliados directos, más 17.000 indirectos. La primera parte de este largo exilio, unos 30 y pico de años que yo viví en la Argentina, en Buenos Aires. Ahí hice toda mi obra literaria. Y luego en Francia, donde hace 20 años que vivo. En este contexto, la mujer fue sujeto permanente de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Además de la violencia, las mujeres refieren en su testimonio a la comisión la pérdida de familiares y el impacto psicológico de amenazas y la violencia sexual. El secretario hermano Rogan, que fue, ese hermano que se invita para fuera pero hágase oye, me de cuenta, entonces, oye, me de cuenta, se la incubé, que ahí queda, no, espera, y que hágase, y me La feminización de la militancia fue hacia el año 1975 en adelante, en que aumenta considerablemente la represión dirigida a ellas. En el caso de las detenciones arbitrarias, los bebés, niños, niñas y adolescentes eran privados de la libertad en los mismos centros de reclusión que los adultos, con sus mismas carencias. Yo siempre digo que Stroessner le dio la igualdad de derechos a la mujer y todos me miran asustada y claro, digo, para Stroessner no hubo mujer y diferencia en la tortura. Torturaban al hombre y a la mujer igualitos, no decía pobre mujer, y sufría mucho más porque la torturaba como ser humano y torturaba por ser mujer. Hubo casos de muertes de bebés